A veces el peligro no llega con una amenaza, llega con una sonrisa, con una voz dulce que te llama mamá, mientras planea cómo quedarse con todo lo que construiste en una vida. Yo me llamo Elena Vargas de Montiel, y por más de 40 años creí tener una familia sólida, un matrimonio feliz, un hijo bueno. Pero la vida, esa que no perdona ingenuidades, me enseñó que hasta el amor puede ser usado como un arma. El día que mi esposo murió, yo tomé la decisión más inteligente y más dolorosa de mi vida: guardar silencio sobre mi herencia. Lo que no imaginaba era que ese silencio iba a despertar los peores demonios de quienes decían amarme. Cuando Ricardo se casó, guardé silencio sobre los millones que mi difunto esposo, Augusto Montiel, me había dejado. Fue sin duda la decisión más prudente que tomé, porque días después, la nueva esposa de mi hijo tocó mi puerta, acompañada de un abogado. Pero antes de llegar a ese punto, déjame contarte cómo empezó todo. Aquel día en el que enterré a Augusto, sentí que mi vida se había dividido en dos: el antes, cuando aún creía que el amor era suficiente, y el después, cuando el silencio empezó a tener precio. El velorio estaba lleno: vecinos, antiguos socios de los negocios familiares, empleados de confianza y esos familiares lejanos que solo aparecen cuando hay comida y herencias. Yo apenas podía sostenerme. Habíamos compartido 42 años de matrimonio. Él era mi compañero, mi refugio, y también el hombre que, sin saberlo, me dejaría sola en el momento más vulnerable. Entre la multitud, vi a Ricardo, mi único hijo. Traje negro, mirada perdida. A su lado, Mariana Fuentes. Cabello liso, maquillaje discreto, y ese tipo de elegancia fría que no nace del luto, sino del cálculo. Ella sostenía la mano de mi hijo con fuerza, marcando territorio como quien firma una propiedad. Llevaban apenas 8 meses de noviazgo. Yo casi no la conocía, pero algo en su mirada, esa forma de observarlo todo, los arreglos florales, las coronas costosas, los rostros importantes, me hizo sentir que no estaba allí por amor. Estaba evaluando el terreno. Cuando la ceremonia terminó y el murmullo de las condolencias falsas se fue apagando, un hombre se acercó. Era el licenciado Arturo Medina, abogado y amigo de Augusto por más de 30 años. Su rostro serio, su voz grave, su respeto silencioso. «Doña Elena, necesito hablar con usted». A solas. Nos apartamos hacia un rincón del salón. Me entregó un sobre grueso, sellado con cera roja. Mi nombre escrito a mano. «Esto me lo confió Augusto, poco antes de morir», dijo. «Pidió que lo recibiera solo usted, que lo guardara como si fuera su vida». Mis manos temblaron. Sentí el peso del sobre y supe que dentro había más que papeles. Había un secreto. Esa noche, sola en casa, con la lámpara encendida y el aire cargado de nostalgia y tabaco viejo, abrí el sobre. Arriba del testamento había una carta, la letra de Augusto firme, conocida. «Elena, mi amor, si lees esto es porque ya no estoy. Te dejé todo lo que construí. Terrenos, inversiones, la empresa familiar. Todo está a tu nombre. Pero lo más importante es este aviso. Protégete. No todos los que te rodean te aman por quien eres. Algunos ya huelen el dinero. Confía en el licenciado Medina y en tu instinto». Leí esas líneas una y otra vez hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Augusto sabía que alguien intentaría quitarme lo que era mío. El testamento era claro. Yo era la única administradora de los bienes. Ricardo, mi hijo, heredaría, sí, pero con una cláusula que me heló la sangre. Si se casaba en los 2 años siguientes a la muerte de su padre con una persona de interés financiero evidente, perdería el derecho a la mayoría de la herencia. Augusto había previsto todo, incluso a Mariana. Esa noche, abracé el relicario de bronce donde guardaba la foto de nuestro matrimonio. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, y juro que en medio de las sombras sentí su voz. «Sé fuerte, Elena. Ellos vendrán por ti». Y vinieron. Si esta historia está tocando tu corazón,
Suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. Los días posteriores al funeral fueron un torbellino silencioso. La casa olía a flores marchitas y café recalentado. Cada rincón guardaba la ausencia de Augusto, su pipa sobre el escritorio, su abrigo colgado detrás de la puerta, el eco de su risa que todavía parecía habitar los pasillos. Ricardo venía poco. Decía que el trabajo, que los trámites, que las responsabilidades, pero en el fondo yo sabía que Mariana lo mantenía ocupado. Siempre encontraba la forma de estar entre nosotros, como una sombra elegante y discreta. Una tarde de lunes, 3 semanas después del entierro, mi hijo apareció en casa sin avisar. Yo estaba preparando café, como lo hacía cada mañana desde que me quedé sola. Él entró con paso nervioso, y detrás de él, claro, ella. «Mamá, ¿podemos hablar contigo un momento?», preguntó Ricardo, con una seriedad que me hizo presagiar lo peor. Me limpié las manos en el delantal y asentí. Mariana se acomodó a su lado, siempre perfecta. Cabello liso, maquillaje impecable, sonrisa suave pero fría. Se tomó un segundo antes de hablar, como si ensayara sus palabras. Ricardo y yo hemos decidido casarnos. El mundo no se detuvo, pero algo dentro de mí sí. No hubo música ni lágrimas, solo un vacío profundo que me heló el pecho. ¿Casarse?, pregunté despacio. «¿Desde cuándo lo decidieron?». «Hace unas semanas», respondió Ricardo sin mirarme directamente. «9 meses juntos», corrigió Mariana, con ese tono dulce que oculta control. «Y cuando uno sabe que ha encontrado a la persona indicada». «¿Para qué esperar?», la miré. No había ternura en su voz, solo cálculo. Era la seguridad de quien ya había ganado algo. «¿Y cuándo será la boda?», pregunté fingiendo calma. «El próximo mes», contestó ella, antes de que Ricardo abriera la boca. «Queremos algo pequeño, solo familia y algunos amigos cercanos. Pequeño, íntimo, rápido». Palabras que en boca de Mariana sonaban como un plan cuidadosamente armado. Ofrecí pagar la ceremonia, como cualquier madre haría, pero ella sonrió con cortesía. «No se preocupe, doña Elena, ya tenemos todo planeado». Todo. En menos de una semana desde que lo habían decidido, ya lo tenían todo. Eso me bastó para saber que el amor no era lo único que había detrás. Durante los días siguientes, Mariana empezó a visitar la casa con frecuencia. Llegaba con pretextos amables: traer unas revistas de bodas, ver el tamaño del comedor, buscar una foto de Ricardo cuando era niño. Pero sus ojos se movían más que sus palabras. Miraban cada cuadro, cada mueble, cada documento sobre el escritorio. Un día, mientras servía café, la escuché preguntar con aparente inocencia: «El señor Augusto tenía seguro de vida, ¿verdad?». Ricardo se incomodó. «Mariana, ¿qué?». «Solo pregunto. Es normal que quiera saber cómo va a quedar todo». «Mi padre era reservado con sus cosas», respondí seca. Ella sonrió. «Claro, entiendo». Pero en sus ojos esa comprensión escondía frustración. Sabía que yo no le creía, y eso la enfurecía. Esa misma noche llamé al licenciado Arturo Medina. Le conté sobre la visita, sobre las preguntas, sobre la boda repentina. Él guardó silencio un largo momento y luego dijo: «Doña Elena, tenga cuidado. No mueva nada todavía. ¿Cree que ella?». «No tengo dudas. Las hay que se casan por amor, y las hay que se casan por inventarios». Colgué el teléfono y me quedé en la oscuridad de la sala, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Augusto había tenido razón. La amenaza ya estaba dentro de mi casa. El fin de semana siguiente, Ricardo me trajo los partes del matrimonio civil. Los firmó con una sonrisa tensa, mientras Mariana posaba su mano sobre la de él. Yo observé en silencio. Sentí que firmaban algo más que un papel. Era el comienzo de una guerra silenciosa, y yo no pensaba perder. Esa noche, después de que se fueron, abrí el cajón del escritorio de Augusto. Tomé su carta una vez más.
Leí la línea que ya conocía de memoria. Confía en tu instinto, Elena. Y por primera vez en semanas sentí que él estaba allí conmigo, recordándome que una mujer puede llorar, pero también puede esperar el momento justo para atacar. El matrimonio se celebró un sábado nublado de abril. Una llovizna fina caía sobre la ciudad, como si el cielo mismo supiera que aquello no era una unión bendita, sino una sentencia. La ceremonia fue pequeña, íntima, como Mariana había prometido. Una capilla modesta adornada con flores blancas, un coro de voces suaves y una atmósfera cargada de algo que yo no podía nombrar: falsedad. Mariana entró del brazo de nadie. No había padre, ni hermanos, ni familia visible. Solo ella, radiante en un vestido off-white, ajustado, elegante, impecable. Su belleza era fría, como una joya sin alma. Cuando pregunté discretamente por sus padres, Ricardo respondió sin mirarme: «Su madre vive lejos. ¿No pudo venir?». Asentí, aunque algo dentro de mí no encajaba. Pero a mitad de la recepción, mientras todos brindaban, apareció una mujer de mirada afilada y sonrisa ensayada. Delgada, labios pintados de rojo oscuro. «¿Usted debe ser doña Elena?», dijo extendiendo la mano. «Soy Graciela Fuentes, la mamá de Mariana». El aire se me quedó en los pulmones, así que no vivía tan lejos. «Un gusto», respondí forzando una sonrisa. «El gusto es mío. Mi hija me ha hablado tanto de usted». Pausa. De esas pausas cargadas de intención, se acercó un poco más, bajando la voz. «Debe ser duro quedarse sola, ¿no?». «Una se acostumbra», dije sin mirarla. «Claro, aunque con una casa tan grande, tantos bienes, tantos recuerdos». Rió con un sonido breve, afilado. «A veces es mejor simplificar, ¿no cree?». ¿Simplificar? Sí, vender, empezar de nuevo. Las cosas materiales solo traen problemas. La observé con atención. No estaba improvisando. Sabía exactamente de qué hablaba. Su mirada, igual que la de su hija, se movía por el salón evaluando todo: el vestido de los invitados, los anillos, la comida, el vino. Y en ese momento lo entendí. No era solo Mariana. Era una familia entrenada para casar. La música subía, las risas llenaban la sala, pero yo apenas podía escuchar. Graciela me dio un último trago de su sonrisa y dijo antes de alejarse: «Disfrute la noche, doña Elena. Después de todo, ahora somos familia». Sus palabras me supieron a amenaza. Esa noche regresé sola a mi casa. El vestido olía a incienso y a traición. Encendí la lámpara del escritorio de Augusto, tomé su carta y la leí una vez más. «Confía en el licenciado Medina y confía en ti». Las lágrimas cayeron sobre el papel, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. No sabía todavía cómo, pero supe que tendría que defender lo que era mío, incluso de mi propio hijo. Los días siguientes fueron un desfile de apariencias. Mariana me llamaba con frecuencia. «Solo quería saber cómo está, doña Elena». O llegaba sin avisar con pretextos torpes. Vine a traerle unas revistas de decoración, pero sus ojos iban directo al despacho, a los cajones, a los marcos con fotografías antiguas. Una tarde, mientras yo preparaba té, escuché cómo su voz se filtraba desde el corredor. «Mamá, aquí hay mucho más de lo que imaginaba». «Cuidado», respondió Graciela en voz baja. «No te precipites. Primero gana su confianza». El té se me derramó en las manos. Estaban tramando algo. Esa misma noche llamé al licenciado Medina. «Arturo, ya no son suposiciones. Me están vigilando. ¿Tiene pruebas?». «Las tendré». A la mañana siguiente instalé una pequeña cámara oculta en el despacho de Augusto, dirigida hacia el escritorio. No confiaba en nadie, ni siquiera en Ricardo. 3 días después, mientras volvía del mercado, encontré la puerta entreabierta. Mi corazón dio un salto. Entré despacio, en silencio. Todo parecía igual, salvo por un detalle. El cajón donde guardaba los documentos del testamento estaba abierto. Sobre el suelo, un sobre vacío.
el mismo sello rojo que Augusto había usado en su carta. Mariana había estado allí. Me temblaban las manos cuando marqué el número de Arturo. Licenciado, han entrado a mi casa. ¿Robo? No lo sé, pero el sobre de Augusto desapareció. Del otro lado del teléfono escuché su respiración pesada. Elena, escúcheme con atención. No firme nada, no entregue nada, no hable con nadie sin mí presente. ¿Cree que fue ella? No lo creo, lo sé. Y si ya tiene el documento, se moverá rápido. Prepárese. Esa noche no dormí. Pasé las horas sentada frente al relicario de bronce, el mismo que guardaba la foto de mi boda. Augusto me sonreía desde otro tiempo, como si supiera que su advertencia había cobrado vida. Y fue justo entonces, al amanecer, cuando lo comprendí. No era una casualidad. Nada lo era, ni la muerte de Augusto, ni la rapidez del matrimonio, ni la repentina preocupación de Mariana por mi bienestar. Todo había sido planeado. Y yo acababa de convertirme en su objetivo principal. Era lunes, casi mediodía. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que pesa más que la soledad. Había pasado la mañana ordenando papeles viejos, intentando recuperar el control que sentía escapar entre mis dedos. El relicario de bronce descansaba sobre el escritorio de Augusto. Su brillo tenue reflejaba la luz del mediodía. Yo limpiaba el polvo con movimientos lentos, como si en ese gesto rutinario encontrara refugio. Fue entonces cuando sonó el timbre. 1, 2, 3 veces, insistente. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Miré por el ojo de la puerta, y el corazón me dio un vuelco. Mariana, y a su lado, un hombre de traje gris, portafolios en mano, expresión severa. Detrás de ellos, Graciela, con su sonrisa cortante como una hoja. Abrí despacio. «Buenos días, doña Elena», dijo Mariana con esa voz dulcemente falsa. «Siento venir sin avisar, pero es algo importante. Le presento al licenciado César López, abogado especializado en derecho familiar». El hombre extendió la mano con firmeza profesional. «Encantado, señora Vargas». Su apretón fue frío, calculado, como quien entrega una sentencia. Mi estómago se encogió. «¿Y de qué se trata esta visita?», pregunté, aunque ya lo sabía. Graciela dio un paso al frente. «No se alarme, Helena. Solo queremos poner todo en orden. Es por el bien de Ricardo». «¿Poner en orden qué?». Mi voz tembló, pero me obligué a mantener la mirada firme. «La herencia del señor Montiel», respondió el abogado. «Mi cliente, la señora Mariana Fuentes, esposa legítima de su hijo, ha solicitado iniciar los trámites correspondientes a la partición de bienes». Partición. Esa palabra cayó en la sala como una bomba muda. Mi sangre se heló. «Mi esposo murió hace apenas 4 meses», susurré. «Precisamente por eso queremos ayudarle», intervino Mariana con dulzura venenosa. «Sabemos que debe ser muy difícil manejar todo usted sola. Ricardo confía en mí y quiero evitarle problemas. El licenciado aquí puede encargarse de los trámites del inventario, solo necesitamos su firma». Me miró como si me estuviera ofreciendo un favor, como si no fuera yo quien había construido esa vida, esa casa, ese patrimonio. «No firmaré nada», dije, firme. El abogado sonrió con profesional distancia. «Por supuesto, está en su derecho. Sin embargo, debo entregarle esto». Sacó un sobre con sellos azules y lo colocó sobre la mesa. Notificación extrajudicial. El documento parecía pesar toneladas. La ley estipula que su hijo, como heredero directo, tiene derecho a la mitad de los bienes de su difunto padre. Si usted no presenta la documentación correspondiente en un plazo de 15 días hábiles, nos veremos obligados a proceder judicialmente. 15 días. Mi mente se nubló. No entendía cómo habían llegado tan lejos, tan rápido. «Ricardo», susurré. «¿Mi hijo sabe de esto?». Mariana cruzó las piernas con elegancia estudiada. «Por supuesto. Todo se hace con su consentimiento. De hecho, fue él quien pidió que lo ayudara». Sus palabras me atravesaron el pecho. «Mi hijo, mi propio hijo». Graciela se levantó despacio. Caminó hasta el aparador de madera que Augusto había traído de un viaje a Veracruz.
Pasó los dedos sobre la superficie pulida y murmuró: «Muebles así ya no se hacen. Debe valer una fortuna». «¡No los toque!», exclamé. Ella sonrió sin moverse. Solo admiraba la buena madera, doña Elena. El aire en la sala se volvió denso. Pude oír mi propio pulso en los oídos. El abogado cerró su portafolios con un chasquido seco. «Tiene 15 días, señora Vargas. Si no recibimos respuesta, se iniciará un proceso formal». Se levantaron los tres. Mariana se acercó, su perfume caro invadiendo el espacio entre nosotras. «Créame, doña Elena, no queremos conflictos. Usted ya vivió su vida. Tal vez sea momento de dejar que Ricardo viva la suya. Una casa más pequeña, menos responsabilidades, menos preocupaciones». Cada palabra era una puñalada, pero me mantuve inmóvil, digna. «Si el dinero significa tanto para ustedes», dije con voz serena, «espero que algún día aprendan lo que cuesta tenerlo». Mariana sonrió con los labios, pero no con los ojos. «Lo aprenderemos. Con su ayuda». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio con filo, con olor a guerra. Me dejé caer en el sofá. El sobre legal descansaba sobre mis rodillas. No podía leerlo. Las letras se movían frente a mis ojos. En ese momento lo comprendí. No se trataba de amor, ni de justicia, ni de herencia. Era poder, y ellas acababan de declararme la guerra dentro de mi propia casa. Esa noche llamé al LIC. Arturo Medina. Su voz sonó grave, cansada. Sabía que esto pasaría. «No se preocupe, Helena. Vamos a responder con la ley, pero también con inteligencia». «¿Y si Ricardo está del lado de ella?», pregunté con un hilo de voz. «Entonces tendremos que salvarlo de sí mismo». Colgué y permanecí inmóvil largo rato, con el relicario en la mano. La foto de mi boda me miraba con ternura, como si Augusto aún intentara protegerme. Pero esa protección ahora dependía de mí. Y juro, por su memoria, que no pensaba rendirme. Pasé los días siguientes en un estado que no sé si llamar tristeza o lucidez. Había algo más profundo que el dolor, la decepción, esa sensación de que lo que más amas puede volverse en tu contra sin avisar. No dormía bien. Las noches se alargaban entre papeles, recuerdos y el olor persistente de Augusto. El reloj del pasillo marcaba las horas con una cadencia que me recordaba que el tiempo, igual que la dignidad, no se detiene por nadie. El licenciado Medina se encargó de revisar la notificación. Su rostro, habitualmente imperturbable, reflejó preocupación. «Esto fue presentado con asesoría», me dijo. «No lo escribió un abogado improvisado. ¿Cree que Ricardo lo firmó?». «Estoy seguro. Hay documentos notariales. Su firma está allí». Sentí que el aire me faltaba. Mi propio hijo, el mismo al que amamanté, al que cuidé cuando tenía fiebre, el que se quedaba dormido sobre mi pecho. Ahora me demandaba. El licenciado guardó silencio un instante. «Doña Elena, usted me pidió que hablara con franqueza. Su nuera está moviendo contactos. Y la señora Graciela también. Quieren presionarla para vender la casa. No venderé nada. Lo sé, pero tenemos que anticiparnos», asentí. Por primera vez en semanas sentí la necesidad de actuar. «Haga lo que tenga que hacer, Arturo. Yo ya no pienso quedarme callada». Esa misma tarde decidí enfrentar a Ricardo. Lo llamé varias veces, sin respuesta, hasta que, a la medianoche, mi teléfono sonó. Era él. «Mamá, ¿podemos hablar mañana?». «No, ahora». Llegó poco después, con el rostro cansado, la mirada esquiva. No traía el anillo de matrimonio, solo su silencio. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. «No te entiendo». «Sí entiendes. Firmaste una demanda contra mí». Ricardo bajó la cabeza. «No es contra ti, mamá. Es solo un trámite. Mariana me dijo que era necesario para proteger lo mío». Lo mío. 2 palabras que me dolieron más que cualquier sentencia. «¿Y qué es lo tuyo, Ricardo? ¿Esta casa? ¿El dinero de tu padre?». «Papá siempre quiso que yo tuviera seguridad», respondió con una voz que ya no era la de mi hijo, sino la de alguien educado por la ambición. «Tu padre también quiso que fueras honesto», repliqué. Se levantó, nervioso.
No estoy haciendo nada malo. Solo quiero lo que me corresponde. Lo que te corresponde, hijo, es respeto. Él guardó silencio. En su mirada vi el reflejo de Mariana, ese brillo helado que no conocía piedad. Mariana dice que exageras, mamá, que no confías en nadie, que estás... Hizo una pausa incómoda. Que estás perdiendo el control. Sentí un nudo en la garganta. ¿Eso te dijo? Solo quiero evitar que las cosas se compliquen. Me reí amargamente. Ya se complicaron, Ricardo. El día que dejaste que una mujer hablara por ti. Hubo un silencio largo. Él me miró, dolido, quizá confundido, pero no lo suficiente. Luego se fue sin despedirse. Esa noche lloré por última vez por él. Porque entendí que, a veces, el amor de madre no salva, solo duele. A la mañana siguiente, el licenciado Medina llegó con una mujer. Le presento a Luz María Rivera, detective privada. ¿Una detective? Sí, necesitamos pruebas. Si alguien manipuló documentos, si hay movimientos bancarios irregulares, ella los encontrará. Luz María me dio la mano. Su mirada firme me transmitió algo que no sentía desde que Augusto murió. Seguridad. No se preocupe, doña Elena. Nadie se sale con la suya sin dejar rastros. Los días siguientes fueron de espera silenciosa. Ella revisaba llamadas, movimientos, correos, visitas. Yo apenas comía. Solo observaba el reloj del pasillo, escuchando su tic-tac como si cada segundo fuera una promesa. Hasta que una noche, Luz María llamó. Su voz sonaba tensa. Encontré algo, señora. Mariana no trabaja donde dice. Y su madre tiene antecedentes. ¿Antecedentes? Susurré. Estafa inmobiliaria. Hace 5 años. En Veracruz. El silencio me envolvió como un presagio. Esa era la grieta que necesitábamos. La primera pieza para desmontar su máscara. Y juro, con el alma en carne viva, que esa noche dormí por primera vez sin miedo, porque comprendí que, aunque mi hijo se hubiera perdido, yo aún tenía algo que ellas jamás tendrían: la verdad. Durante muchos años creí que el silencio era una forma de resignación. Pero esa semana entendí que el silencio también puede ser una estrategia. Desde que Luz María Rivera descubrió los antecedentes de Graciela Fuentes, algo cambió dentro de mí. Ya no me sentía acorralada. Había dejado de ser la viuda frágil que todos esperaban ver. La detective trabajaba con una precisión que recordaba a la de un cirujano. Revisaba llamadas, registros bancarios y cada movimiento en la cuenta conjunta que Ricardo había abierto con Mariana después del matrimonio. Cada tarde me informaba con calma. Ella está transfiriendo pequeñas cantidades de dinero, señora. No son sumas grandes, pero son constantes. ¿Desde mi empresa? Desde la cuenta de su hijo. Pero los fondos provienen de un préstamo que él nunca solicitó oficialmente. Un préstamo a nombre de Beltrán e Hijos Inversiones, la empresa familiar. Eso solo podía significar una cosa: falsificación. El licenciado Medina no tardó en reaccionar. Si podemos probar que Mariana usó documentos de Ricardo para acceder a las cuentas, podemos frenarla. Pero hay que hacerlo con discreción. ¿Y mi hijo? Pregunté. Su hijo no sabe la mitad de lo que está ocurriendo. La mezcla de dolor y alivio me partió el pecho. Era preferible creer que lo habían manipulado, que aceptar que él participaba. Medina organizó una reunión en su despacho. Nos sentamos los tres, él, Luz María y yo. Sobre la mesa, un sobre cerrado con las pruebas. «Esto es suficiente para iniciar una denuncia formal», dijo el abogado. «¿Y si se enteran antes? Por eso necesitamos jugar con tiempo. No moveremos nada hasta que ellas crean que han ganado». Esa idea me estremeció. Fingir derrota para preparar la victoria. Era algo que Augusto habría hecho, y de algún modo sentí que su espíritu estaba guiando mis pasos. Los días siguientes fueron un teatro cuidadosamente ensayado. Respondí con cortesía a las llamadas de Mariana. Fingí interés en sus visitas. Hasta le ofrecí té. Ella lo aceptaba sonriendo, sin imaginar que cada palabra, cada gesto suyo, era grabado discretamente por Luz María. «Se ve cansada». «Doña Elena»,
me decía fingiendo preocupación. Los años pesan, hija, respondía yo, bajando la mirada. Ya no tengo fuerzas para pelear por nada. Sus ojos brillaban con satisfacción. Caía en la trampa. Una tarde llegó acompañada de su madre, Graciela, y del mismo abogado de traje gris. Traían nuevos documentos. Solo una firma más y todo quedará resuelto, dijo Mariana con tono dulce. Ricardo me pidió que me encargara de esto. Está muy estresado. Tomé el papel con manos que temblaban levemente, no por miedo, sino por el peso del momento. Mientras fingía leer, escuché a Luz María desde el pasillo, grabando todo. «Entonces, ¿usted confirma que estos documentos son para transferir propiedades?», preguntó ella desde una esquina, con una voz tranquila pero firme. El abogado se sobresaltó. «¿Quién es usted?» «Detective Rivera. Represento legalmente a la señora Vargas». Sacó su credencial con lentitud. «Y acabo de grabar la intención expresa de fraude patrimonial». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Graciela empalideció. Mariana intentó mantener la compostura. «No tiene idea de lo que dice». «Tengo más que una idea», respondió Luz María. «Tengo pruebas». El licenciado Medina entró en ese momento, como si el destino lo hubiera cronometrado. «Buenas tardes. Soy el representante legal de la señora Vargas. Agradezco su visita». Tomó los papeles con calma, los revisó y los deslizó hacia ellos. «Les sugiero que abandonen esta casa antes de que llegue la policía». Mariana perdió el color. Su sonrisa se deshizo como una máscara de cera al sol. Graciela apretó el brazo de su hija. «Esto no se quedará así, vieja arrogante», susurró al pasar junto a mí. Yo no respondí. Solo la miré con una serenidad que no sabía que tenía. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenar la casa. Pero por primera vez, ese silencio era mío. No me dolía. Me daba paz, luz. María encendió la grabadora y sonrió. «Con esto basta para hundirlas, señora». Medina asintió. «Y lo haremos, pero sin ensuciarnos las manos». Me quedé mirando por la ventana hacia el jardín donde Augusto y yo habíamos plantado un rosal hace tantos años. El viento movía las ramas y el perfume suave de las flores me recordó algo, que incluso las espinas pueden proteger lo que aman. Esa noche, por primera vez, recé sin miedo. No para pedir justicia, sino para tener la fuerza de verla cumplirse con mis propios ojos. Las noticias malas no tardan en correr, sobre todo cuando son inventadas. En menos de una semana, todo el vecindario murmuraba mi nombre. Decían que me estaba volviendo loca, que veía fantasmas de mi difunto esposo, que había contratado a una detective para espiar a mi propio hijo. Sabía de dónde venía todo eso, de Graciela Fuentes y su lengua venenosa. Una mujer así no ataca de frente, envenena por goteo, poco a poco, hasta que logra que todos te miren con duda. Una mañana, mientras hacía las compras, sentí las miradas de las vecinas clavadas en mí. «Pobrecita, perdió la cabeza después de la muerte del esposo», susurró una. «Dicen que el hijo la va a internar», respondió otra. Me dolió, claro, pero me dolía más saber que Mariana era quien les había dado las palabras. Sabía moverse entre la gente, visitaba a los vecinos, les llevaba dulces, sonreía con esa amabilidad fabricada que esconde intenciones más oscuras que el odio. Esa misma tarde, Ricardo vino a casa. Su rostro estaba tenso, sus ojos cansados. «Mamá, tenemos que hablar», dijo. Asentí, intentando mantener la calma. Se sentó frente a mí, pero no levantó la vista. «He escuchado cosas. Dicen que estás difamando a Mariana y a su madre». «¿Cosas?», repetí con voz baja. «Que las acusaste de fraude, que contrataste una detective, que quieres destruir mi matrimonio». Me quedé en silencio unos segundos. Luego le respondí despacio. «Si todo eso fuera mentira, ¿por qué te afecta tanto escucharlo?». Él se levantó irritado. «Porque no soporto verte así, desconfiando de todos». «No desconfío de todos, Ricardo. Desconfío de quienes me mienten». «Mariana no te ha mentido». «Entonces que me mire a los ojos», dije, «y me diga que no tocó mis papeles». Ricardo bajó la mirada. El silencio entre nosotros fue más cruel que cualquier palabra. «Estás enferma, mamá»,
susurró. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No la dijo con rabia, sino con lástima. Y eso dolió más. No respondí. Solo lo observé salir por la puerta sin mirar atrás. Después de eso, desapareció varios días. Pero no Mariana. Ella sabía que la calma era el disfraz de las tormentas. El licenciado Medina me pidió paciencia. No puede denunciar aún, me dijo. Necesitamos que ellas den el siguiente paso. Y lo darán. ¿Y si destruyen a Ricardo en el proceso? A veces hay que dejar que el veneno se exponga a la luz. Pasaron 2 semanas, hasta que Luz María llegó con una carpeta bajo el brazo. No va a creer lo que encontré, dijo. Dentro había copias de transferencias bancarias y correos electrónicos. Mire la fecha. Eran los mismos días en que Mariana y Graciela estaban en mi casa ofreciendo ayuda. Los correos mostraban su plan con claridad escalofriante. Si logramos que la declaren incapaz, todo pasa a nombre de Ricardo. Y de ahí, lo demás es cuestión de tiempo. Me quedé helada. Querían declararme incompetente mentalmente para controlar la herencia. Mi propio hijo era la llave. No van a poder hacerlo, dije. Aún no, respondió Luz María. Pero van a intentarlo pronto. Y no se equivocó. 3 días después, recibí una notificación judicial. Una solicitud formal de revisión médica por presunta incapacidad mental. La firmaba el propio Ricardo Beltrán. No lloré, no grité. Solo sentí un frío antiguo recorriéndome el cuerpo, el mismo que sentí el día que enterré a Augusto. El frío de saber que el amor se había roto del todo. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas con fuerza. Luz María estaba conmigo revisando papeles. ¿Va a rendirse?, preguntó. Nunca, respondí. Pero ya no pelearé por él. Pelearé por lo que represento. Ella asintió. Entonces prepárese, doña Elena, porque ahora no van a atacarla con abogados, sino con mentiras. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, indiferentes, como si todo lo que amé se estuviera desmoronando en silencio. Y sin embargo, en ese silencio, algo dentro de mí se encendió. Una calma dura, como hierro bajo el fuego, porque entendí que la verdad no necesita defensa. Solo tiempo, y ese tiempo estaba por llegar. El día de la audiencia amaneció gris, con un cielo tan nublado que parecía reflejar mi propio ánimo. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla amarga de tristeza y determinación. Habían intentado todo, aislarme, humillarme, y ahora querían declararme loca para quedarse con lo que Augusto y yo construimos con una vida de esfuerzo. El licenciado Arturo Medina llegó puntual. Traía su maletín de cuero y ese gesto sereno que siempre me daba seguridad. ¿Lista, doña Elena?, preguntó. He enterrado a un esposo. He sido traicionada por un hijo. Créame, para esto ya estoy lista. Luz María Rivera también estaba allí con su carpeta repleta de pruebas. Su mirada era firme, casi desafiante. Ellas creen que hoy van a ganar, me dijo. Pero hoy se entierran solas. El tribunal era pequeño, con paredes beige y una luz blanca que lo hacía parecer aún más frío. Frente a mí, Mariana Fuentes lucía impecable, cabello liso, maquillaje discreto, sonrisa estudiada. A su lado, Graciela, con un traje de color marfil y el mismo aire de superioridad que siempre tuvo. Y detrás de ellas, mi hijo Ricardo, con el rostro tenso y los ojos que no se atrevían a mirarme. El juez, un hombre de voz grave, inició la sesión. Caso número 01456. Solicitud de revisión mental y custodia patrimonial de la señora Elena Vargas de Montiel. El abogado de Mariana se levantó, confiado. Su señoría, lo que buscamos aquí no es despojar a la señora Vargas de sus bienes, sino protegerla de sí misma. Su comportamiento errático y sus acusaciones infundadas demuestran una pérdida de contacto con la realidad. Me mordí los labios para no responder. No iba a defenderme con palabras, sino con hechos. El juez asintió. Tiene la palabra la defensa. El licenciado Medina se puso de pie. Gracias, su señoría. Mi clienta no ha perdido el juicio. Lo ha recuperado, y hoy vamos a demostrarlo.
Abrió su carpeta y colocó sobre la mesa varios documentos. Estos son correos electrónicos entre la señora Mariana Fuentes y su madre, Graciela Fuentes, planeando un fraude patrimonial. El abogado contrario se burló. Correos inventados, seguramente. Medina sonrió. Autenticados por peritos digitales y verificados por el proveedor de servicios. El juez revisó los sellos. Silencio. Las expresiones de Mariana y su madre comenzaron a tensarse. Medina continuó. Además, presentamos registros bancarios que muestran transferencias de fondos desde la cuenta del señor Ricardo Beltrán hacia una cuenta en Veracruz, propiedad de la señora Graciela Fuentes. Eso no prueba nada, dijo Mariana con la voz temblorosa. Prueba que su codicia no conoce límites. Luz María se acercó al estrado. Sacó un pequeño dispositivo. Y también tenemos esto, una grabación realizada en la casa de la señora Vargas, con consentimiento de la propietaria. El juez asintió. Reprodúzcala. La voz de Graciela llenó la sala. Si logramos que la declaren incapaz, todo pasa a nombre de Ricardo. Después, lo demás es cuestión de tiempo. Luego se escuchó la voz de Mariana, fría, segura. No te preocupes, mamá. Ricardo firmará lo que sea. Es fácil manejarlo cuando se siente culpable. Ricardo levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Susurró incrédulo. Mariana intentó interrumpir. Eso es ilegal. Esa grabación no puede usarse. Fue registrada con autorización judicial, respondió Medina. Todo perfectamente legal. El juez golpeó el martillo. Silencio. Las manos de Mariana temblaban. Graciela la miró con furia. Ricardo parecía en shock, mirando a su madre, luego a su esposa. ¿Es verdad, Mariana?, preguntó con voz quebrada. Ella no respondió. Las lágrimas, por primera vez, no eran fingidas. El juez habló con calma. Después de revisar estas pruebas, este tribunal concluye que no existe evidencia alguna de incapacidad mental en la señora Vargas de Montiel. Por el contrario, existen indicios claros de manipulación y fraude por parte de las solicitantes. El abogado de Mariana intentó protestar, pero el juez lo interrumpió. La denuncia queda archivada y se ordena abrir una investigación por intento de defraudación patrimonial. El murmullo en la sala fue inmediato. Mariana bajó la cabeza. Graciela apretó los dientes. ¿Y Ricardo? Simplemente se derrumbó. Me acerqué despacio a él. Hijo, susurré, ya no tienes que elegir. Él me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento. Afuera el aire era fresco. El sol, por primera vez en meses, atravesaba las nubes. Luz María sonrió. Le dije que hoy se enterraban solas. Medina asintió. ¿Y usted, doña Elena? Resucitó. Cerré los ojos un instante y respiré hondo. Sentí que Augusto en alguna parte sonreía conmigo. Habíamos ganado, pero la guerra aún no había terminado. Creí que después del juicio todo acabaría, que Mariana y su madre desaparecerían de nuestras vidas, que Ricardo encontraría paz y que yo podría, al fin, volver a respirar sin sentir miedo. Pero las personas como Mariana Fuentes no saben perder. Cuando se les quita el poder, lo reemplazan con odio. La misma noche del fallo, recibí una llamada anónima. ¿Cree que ganó, vieja hipócrita? Esto apenas comienza. Colgué temblando. La voz era de Graciela. Al día siguiente, la difamación comenzó. Publicaciones en redes sociales, rumores en el pueblo, acusaciones absurdas sobre mi salud mental y sobre el dinero de Augusto. En una de las páginas locales aparecía un titular. Viuda millonaria manipula a su hijo para quedarse con toda la herencia. No me sorprendió. Pero ver el nombre de mi familia usado como carnada para el morbo, eso sí dolía. Ricardo, sin embargo, guardaba silencio. No me defendía, no me atacaba, solo se hundía en un mutismo que me partía el alma. Pasaba horas en su oficina, sin comer, sin dormir, encerrado con sus culpas. Una tarde, no aguanté más y fui a verlo. Estaba sentado frente al escritorio, los ojos rojos, una botella de whisky medio vacía. Hijo, le dije suave, así no vas a arreglar nada. Él rió con amargura. No hay nada que arreglar, mamá. Yo lo arruiné todo. Me acerqué despacio. Lo que arruinaste fue el silencio entre nosotros. Lo demás
Puede reconstruirse, no después de lo que hice. Después de todo lo que hicimos, Ricardo. Porque yo también me equivoqué. Él levantó la mirada, sorprendido. ¿Tú? ¿En qué? En amarte tanto que creí que eso te protegería del mundo. ¿Y el amor? No siempre es escudo. A veces es venda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella me tenía en la palma de la mano, mamá. Me hacía sentir culpable por todo, incluso por respirar. Eso es lo que hacen las personas que no aman, hijo. Confunden control con cariño. Y tú confundiste culpa con amor. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Por fin. El llanto que yo había esperado durante meses. El llanto del hijo que se rompía para poder sanar. Mientras tanto, Luz María y Arturo Medina seguían atentos. Habían recibido noticias. Mariana estaba bajo investigación por fraude en otro estado. Intentaba transferir propiedades y cuentas a nombre de su madre, pero el sistema ya la tenía marcada. Se está hundiendo sola, dijo Luz María. Sí, pero cuidado, respondió Medina. Los que se hunden a veces intentan arrastrar a los demás. No se equivocó. Una semana después, un incendio destruyó parte del almacén donde guardábamos documentos antiguos de la empresa. El peritaje concluyó que fue provocado. No había testigos, pero el mensaje era claro. Si no puedo tenerlo, lo destruyo. Aún así, no quise denunciar. Estaba cansada de pelear en el barro. Ya había entendido que la justicia del alma pesa más que la de los tribunales. Un mes después, Mariana Fuentes desapareció. Dejó el departamento, el trabajo y hasta a su madre. Dicen que se fue al norte, buscando empezar de nuevo. Pero quien huye de sí mismo no va muy lejos. Graciela, en cambio, no se movió. Una tarde la encontré en el mercado, sola, demacrada, comprando fruta vieja con monedas contadas. Nuestros ojos se cruzaron. No dijo nada, solo bajó la cabeza. Y por primera vez no sentí rencor. Sentí compasión. Ricardo, en cambio, no lograba perdonarse. Seguía viviendo entre la vergüenza y el remordimiento. Hasta que un día, al regresar a casa, lo encontré en el jardín, con el relicario de Augusto entre las manos. Papá era un hombre justo, dijo sin mirarme. ¿Y tú también lo fuiste? Yo no lo fui. La justicia sin perdón es solo castigo, le respondí. Y tú ya te castigaste suficiente. Me abrazó con fuerza. ¿Algún día podrás confiar en mí otra vez? La confianza, hijo, no se pide, se demuestra. Desde esa noche empezó a hacerlo. Dejó el alcohol, volvió al trabajo y cada mañana me saludaba con un beso en la frente, como cuando era niño. Yo sabía que la herida nunca sanaría del todo, pero había algo más fuerte que la cicatriz: la redención. Y con ella, la certeza de que el amor verdadero no desaparece, solo aprende a ver en la oscuridad. Pasaron los meses y poco a poco la casa volvió a tener vida. Las sombras seguían ahí, sí, pero ya no dictaban mis días. Cada rincón respiraba memoria, pero también calma. Ricardo había cambiado. El hombre inseguro que dejaba que otros pensaran por él había desaparecido. Ahora llegaba temprano al trabajo. Hablaba poco, escuchaba más, y sobre todo, aprendía a asumir las consecuencias de sus decisiones sin huir. Un día, al volver de la empresa, entró a la cocina con una sonrisa tímida. «Mamá, necesito pedirte algo». «¿Dinero?», pregunté sonriendo. «No, consejo». Su voz era otra, madura, serena. Se sentó frente a mí y continuó. «He estado pensando en cómo puedo reparar lo que hice. Y creo que la mejor forma no es pidiéndote perdón cada día, sino haciendo algo que honre a papá y a ti». Dejó un sobre la mesa. Dentro había planos, documentos y una idea que me hizo contener el aliento. «Quiero fundar contigo una asociación», dijo. «Un espacio para ayudar a mujeres que, como tú, fueron manipuladas, engañadas o despojadas de lo que les pertenece. Podríamos llamarlo Fundación Augusto Vargas». No pude hablar. Solo tomé sus manos y lloré. No de tristeza, sino de ese tipo de emoción que se siente cuando la vida te devuelve lo que creías perdido. Durante los meses siguientes trabajamos sin descanso. Arturo Medina nos ayudó con los trámites legales.
Luz María Rivera se convirtió en parte esencial del proyecto, aportando su experiencia como investigadora. Esto va a salvar más vidas de las que imaginas, doña Elena, me dijo una tarde. Y tenía razón. El edificio elegido fue uno de los terrenos que Augusto había comprado años atrás. Lo transformamos en un centro cálido, lleno de luz, con paredes color marfil y aroma a café recién hecho. Allí llegaban mujeres de todas las edades, viudas confundidas por papeles que no entendían, madres abandonadas por hijos codiciosos, esposas engañadas por falsas promesas de amor. A cada una de ellas les contaba mi historia, sin nombres, sin fechas, pero con la verdad desnuda. Y cada vez que lo hacía, algo en mí sanaba un poco más. Una mañana, mientras colgaban la placa en la entrada, sentí que el aire cambiaba. El sol brillaba sobre las letras doradas. Fundación Augusto Vargas, en memoria de quien construyó con amor y defendió con dignidad. Ricardo se acercó y me abrazó por la espalda. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, mamá? ¿Qué? Que lo hicimos sin odio, asentí, porque era cierto. Habíamos ganado, pero sin destruir, y eso, en un mundo donde todos quieren venganza, es la victoria más rara de todas. Un año después, la fundación ya había ayudado a más de 100 mujeres. Algunas lograron recuperar sus casas, otras simplemente su autoestima. Y cada historia era una semilla nueva en la tierra que antes fue dolor. Una tarde, mientras revisaba unos expedientes, Luz María entró con expresión pensativa. ¿Sabe quién vino a verme?, me dijo. ¿Quién? Graciela Fuentes. Quedé en silencio. Vino a pedir ayuda. ¿Su hija la abandonó? No tiene a dónde ir. Sentí una punzada en el pecho. El destino tiene un sentido del humor cruel. Y justo. ¿Y qué hiciste?, pregunté. La escuché. Y la acepté en el grupo de apoyo. Asentí despacio. No porque la compadeciera, sino porque comprendí que la verdadera redención no se grita, se practica. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás del cerro, salí al jardín y miré las rosas que Augusto y yo habíamos plantado. Algunas flores estaban marchitas, otras florecían con fuerza. Así era la vida, mezcla de finales y comienzos. Tomé el relicario de bronce entre las manos, lo abrí y miré su foto. Lo logramos, mi amor, susurré. Protegí lo que construimos. Y más que eso, aprendí a protegerme a mí misma. El viento movió las hojas, como si él respondiera. Sonreí. Ya no había rabia, ni miedo, ni culpa, solo gratitud. A veces, perderlo todo es la única forma de entender lo que realmente tiene valor. El dinero se acaba, las casas se vacían, los nombres se olvidan, pero la dignidad y la fuerza interior, esas nunca se pierden. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo relatos de mujeres que fueron silenciadas, pero que aprendieron a hablar con su verdad. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, porque nuestras voces merecen llegar hasta donde el silencio alguna vez quiso reinar.